siempre va a haber necesidad en medio de la humanidad. Aleluya. Así es que gracias al Señor nos ha permitido alcanzar 27 células. Amén. Hasta la fecha. Nuestra meta ha sido 40 células. Y seguimos trabajando en pos de eso. Amén. Aunque pues como todo sube, entonces para el año que viene vamos a tener que subir la cuota a 50 células para la gloria de Dios. Amén. Es aleluya. Sí, porque si nos quedamos con lo mismo, pues entonces no hay reto, hermano. Tenemos que retarnos, tenemos que dar lo mejor de nosotros para la gloria del Señor. Porque cuando hay retos es cuando las cosas se ponen interesantes, hermano. Algo que no lo reta a uno, pues en realidad no tiene atractivo. Amén. ¿Ya? No tiene atractivo. Lo que tiene atractivo es lo que constituye un reto. Lo que lo va a impulsar a uno a ir más allá de lo que uno ha llegado, a sacar lo mejor que hay en uno para la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Tuvimos un poderoso megacierre para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Nos gozamos tremendamente hace 2 semanas. Ahora necesitamos retener ese fruto. Por eso somos una iglesia celular. Y uno de los objetivos primordiales de la estructura celular es precisamente eso: cumplir con el deseo de Dios, que nadie se pierda. Amén. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda. La palabra lo dice claro. Sino que todo hombre venga al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, al conocimiento, hermano, del Hijo de Dios. Aleluya. Cada alma vale la sangre del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que darle a cada alma el valor que merece, el valor que Dios le da. Amén. Para la gloria de su nombre. Cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros. Cada alma vale la sangre de Cristo, porque Él pagó por todos. Amén. Por eso una de las tragedias más grandes de perderse va a ser esa: la salvación de uno ya estaba comprada. Amén. La salvación de uno ya está comprada. La tragedia no es morirse, porque todos nos vamos a morir un día. La tragedia es perderse. Cuando hay una salvación que ya fue comprada con sangre por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y el que va a ir a dar al infierno va a lamentar eso por la eternidad. Amén. Por la eternidad. Y ese va a ser un tormento constante. Y no lo estoy asustando, simplemente la verdad. Amén. Se va a ser un tormento constante saber que uno está ahí cuando la salvación de uno ya había sido comprada por el Hijo de Dios. Eso va a estar grueso, bro. Eso va a estar serio. Amén. Y ahí ya no hay salida. No hay retroceso. No es de que hoy sí creo, no, hoy hay que creer. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado y llámele en tanto que está cercano. La decisión es aquí. Por eso se predica el evangelio. Amén. Una vez se va uno de aquí, it's over. Amén. Se acabó. Aquí es la decisión. Las decisiones de uno hoy dictan el destino que uno va a tener mañana. Siempre. Bueno, oremos. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu pueblo aquí reunido hoy,
por la bendición de tu presencia, de tu palabra, el poder de tu Espíritu que se manifieste en medio de tu pueblo a través de tu Evangelio. Bendice, Señor, a cada dador alegre, bendice la ofrenda a cada uno de tus siervos. Añade bendición al trabajo de nuestras manos, prospera y multiplica. Lo que nosotros damos de lo que tú nos das para gloria de tu nombre, para la expansión de tu reino, la predicación de tu glorioso evangelio en la faz de la tierra. Oramos también, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos entender las cosas que tú nos enseñas, nos revelas a través de tu palabra. También danos la voluntad, la gracia de hacer lo que tú mandas en ella, que seamos hacedores de tu palabra, que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino que cuidemos de hacer lo que tú mandas en ella para que podamos ver la bendición, podamos ver, Señor, las obras grandes que tú quieres hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si me acompaña a San Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Un poderoso pasaje de la Escritura, poderoso pasaje. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Amén. Antes de retirarnos, nos ayuda a orar por Lady Salomé Álvarez Hernández. Amén. Por su salud, por su salvación también, para la gloria del Señor. Aleluya. Qué bueno cuando la gente pide oración, hermano. Es el poder más grande sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor, San Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Hace unos minutos le decía que el Evangelio no existe por Dios, existe por nosotros. Y el Hijo de Dios no dejó su trono de gloria porque el cielo lo necesitaba. Lo hizo porque nosotros lo necesitábamos. Amén. Jesús trajo el cielo a la tierra. El Evangelio es el cielo en la tierra. Lo más cerca que nosotros vamos a llegar del cielo mientras estemos aquí es el Evangelio de Cristo. Amén. Y en ese reino que Jesús estableció, se manifiesta el poder de Dios a favor del hombre. Amén. No es una simple creencia. El creer en Cristo no solo me salva de la condenación, sino que también me introduce al reino de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, así como biológicamente nacimos en un lugar, cuando usted nació en un lugar. Cuando nacemos de nuevo, espiritualmente hablando, ¿dónde nacemos, hermano? Dice que la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es la iglesia.
Amén. Dicho de paso, la iglesia es una raza. Así como hay razas en la faz de la tierra, no importa la nacionalidad que sea. Nosotros somos hispanos. Aquí podemos haber peruanos, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, cubanos, lo que sea. ¿Qué raza es usted? ¿De qué raza es? Hispano. ¿Amén? ¿O no? Usted es hispano. Esa es su raza. Igual puedes hablar de jamaicanos, de africanos, y en los tiempos que vivimos nosotros, de franceses, de alemanes. Amén. Gente de República Dominicana, de dominicanos, de cubanos, de hondureños, que son de raza negra. Esa es su raza. Norteamericano, pues ya no digamos. Amén. Para la gloria del Señor, aquí nomás enfrente, amén, tenemos, vea, nuestros hermanos que son de raza negra, pertenecen a la iglesia de Cristo. Somos familia. Una vez le dije a un hermano que está aquí, vamos a poder hacer actividades juntos. Me dijo, claro, le dije, somos familia. O sea, no nos parecemos, pero somos familia. Bueno, y eso no es raro, porque en las familias incluso hay hermanos que no se parecen y son hermanos. Amén. No se parecen gran cosa, que digo. Pues somos hermanos, no nos parecemos, pero somos familia. Vean, nosotros somos hispanos y ellos son de la raza negra. Hay raza asiática. Amén. Los que son asiáticos, los que son de raza negra, los que son hispanos, los que son anglosajones. Ya no hay raza pura en el mundo en que vivimos nosotros, porque ya es una mezcla, hermano, total por todos lados. Pero la iglesia es una raza compuesta igual de toda lengua, de toda nacionalidad, amén, de todo origen, de toda, hermano, estrato social. Es una raza compuesta de gente que nació de nuevo. ¿Y dónde nació? En el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu, nació al reino de Dios. Amén. No a la religión no sirve de nada, hombre. Ya quítese la religión de la cabeza, no sirve para nada. Amén, ya quítesela. Eso no sirve de nada. Usted es religioso y está muerto en delitos y pecados, puede cambiar de religión, va a seguir muerto. Amén. La religión es como que estés muerto y te cambian de cajón. Pues tal vez sea más decente, hermano, o sea, más presentable. El ataúd, al fin y al cabo, viene a dar el mismo lugar, 3 metros bajo tierra, y el destino va a ser el mismo. Todo se va a volver polvo. La religión es como que estés enfermo y te cambies de cama. Vas a estar más cómodo tal vez. Bueno, pero vas a seguir enfermo de todas maneras. Amén. Para transformar la vida del hombre se necesita poder. No religión, poder. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Para cambiar la vida del hombre no necesitamos religión. Para cambiar la vida del hombre necesitamos poder. Para ser libertado del pecado, de la esclavitud, del diablo, de los vicios, de la maldición, de la pobreza, de la enfermedad, de la condenación eterna, no necesitamos religión. No nos sirve de nada, no nos alcanza. Necesitamos poder de Dios. Amén. La religión no alcanza. No sirve de nada. Para nada. Lo más mínimo. Amén. Y si hablamos de brujería, menos. Vamos de retroceso. Fueron del brujo para que me liberte de un demonio. Oh. Hay que leer la Biblia, hombre. El reino de las tinieblas no está dividido. ¿Usted cree que el diablo está peleando contra él mismo? Eso lo hacemos nosotros, no el diablo.
Amén. El diablo no está dividido, hermano. El reino de las tinieblas no está dividido. Una casa dividida no puede prevalecer, dijo Jesús. Y explicó claro que si alguien supuestamente es libertado, supuestamente por un poder demoníaco, la condición de ese va a ser peor, porque otro de mayor jerarquía va a llegar. Amén. O sea que vamos a ir de mal en peor. Una perspectiva importante del Evangelio es esa. El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. Si fuera religión, no nos serviría de nada. Estaríamos en la misma. Amén. El Evangelio es poder. Poder para salvar, para sanar, para libertar, para prosperar, para transformar la vida del hombre. Me gusta la expresión que usa el rey David: para sacar del hoyo la vida del hombre. Dice aleluya. Ese David sabía escribir, me gusta cómo escribe David. Para rescatar del hoyo la vida del hombre. Para eso la religión no alcanza. Para eso la religión no alcanza. Ni para empezar, ni para las primeras de cambio. Necesitas poder. Amén. Para romper con la maldición, la religión no alcanza. Necesitas poder. El diablo no respeta religiones. El diablo respeta el poder de Dios, el Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Amén. Religiones ya habían cuando Jesús apareció en la faz de la tierra por cientos y miles de años. El mismo pueblo de Israel había caído en la religiosidad, porque era un pueblo que, como Dios dijo, de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. O sea, y hay que cuidarse de eso, así como paréntesis, no caerse, no volverse un cristiano religioso. Hay que cuidarse de eso. No caer en la religiosidad, en practicar algo simplemente por practicarlo. A veces hay creyentes que van a la iglesia el domingo y esto, pero después toda la semana viven como que si Dios no existiera. Eso no es evangelio, eso es religión. Y la religión evangélica no bendice. El evangelio de Cristo es el que bendice. Amén. No la religión evangélica. El ir a la iglesia el domingo y después cuando me voy de aquí, vivo de aquí hasta el otro domingo como que si Dios no existiera. Eso es religión. Eso no es evangelio. Amén. Hay que tener cuidado, no caer ahí. Porque hay mucho creyente en este tiempo que vive en la religión evangélica, no el evangelio de Cristo. Van a la iglesia y cantan y sirven y hacen esto y hacen aquello, hacen aquí, hacen allá, pero entre semana se parecen más a los muertos en delitos y pecados que a los cristianos. Practican más las cosas de aquel que está muerto en delitos y pecados que las obras de alguien que es creyente, que es nacido de nuevo. Amén. Como se confunden entre los muertos. Para esos es el mensaje ese que dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El que vive la religión evangélica, no el evangelio de Cristo. Hay una diferencia bien marcada y hay que cuidarnos de no caer ahí, porque ahí no vamos a ver la gloria de Dios. Porque, hermano, el poder de Dios se manifiesta en el evangelio. Como dijo una vez un varón, es verdad, si mi vida no está siendo transformada, y ya estamos terminando el año de la transformación, ¿usted avanzó este año o retrocedió? ¿Usted fue transformado o retransformado? ¿Ah? ¿Usted avanzó o retrocedió este año? Amén. ¿Usted fue transformado o trastornado? ¿Cómo fue el asunto? Amén. El año de la transformación, ya se nos acabó. Hay que ponernos a pensar en qué fuimos transformados. O fuimos trastornados.
Amén. Es importante. Que fuimos transformados, en qué avanzamos, ¿vea? En qué crecimos, en qué nos asemejamos más al Hijo de Dios, porque para eso fuimos predestinados, dice la palabra de Dios. Pablo tenía dos perspectivas del Evangelio, que son las perspectivas correctas que nosotros debemos de tener, y ya lo hemos mencionado antes, pero vale la pena recordarlo y no lo olvidemos. La primera es: el Evangelio es de Dios, no para Dios, sino de Dios. Amén. Decir que es para Dios quiere decir que Dios lo necesita. No, Dios no lo necesita. Nosotros lo necesitamos. Es para nosotros. Y vino de Dios. ¿Quién trajo el Evangelio? El Hijo de Dios, no la iglesia. No la iglesia. Igual mucha gente se la pasa diciendo: es que en la iglesia no sé qué, es que en la iglesia quieren esto, es que en la iglesia quieren lo otro, es que en la iglesia quieren aquí. La iglesia no quiere nada, el Evangelio no es de la iglesia. Amén. Este es como que yo diga: mi abuelita quiere que no sea ladrón, mi abuelita quiere que no sea pandillero, mi abuelita quiere. No es tu abuelita, es la ley. Si te pescan, ni tu abuelita ni nadie te va a salvar. ¿Lo está entendiendo? No es tu abuelita, es la ley. Amén. La ley dice que robar es delito. La ley dice que extorsionar es delito. La ley dice que ser gángster es delito, que ser pandillero es delito. La ley dice que ser criminal es delito, no tu abuelita. La abuelita lo aconseja a uno: hijo, no andes en esos pasos, hijo, te va a ir mal. Ay, es que mi abuelita, tu abuelita no te va a hacer nada. El asunto es que si te pescan, amén, y si te pescan allá al sur, en un pedacito de tierra que se llama El Salvador, al Secot, ahí uno entra y nadie sabe cuándo vas a salir. ¿Me está entendiendo que no es la abuelita, es la ley? Esto no es la iglesia, es Dios. Amén, no es la iglesia, es Dios. El Evangelio no es de la iglesia, el Evangelio es de Dios. Y la iglesia no te va a juzgar, Dios te va a juzgar. Amén. Bueno, pues, póngale coco. Ya que el pastor, que el líder, que ni yo ni nadie cuenta. ¿Sabe lo que le dijo Moisés cuando el pueblo de Dios murmuraba contra él? Yo no soy nadie. Moisés no era nadie. No soy nadie, dijo Moisés. ¿Quién no ha murmurado contra mí? Aquí habéis murmurado contra Dios. Y ese sí es un problema. Amén. El hombre no es nadie. ¿Quién es el hombre para que tú lo visites? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él?, preguntó David. Nadie. El hombre no es nadie. El Evangelio no es de la iglesia. La iglesia no trajo el Evangelio. La iglesia lo predica porque se lo encomendaron. Para eso la formaron. Para eso la instituyeron, como cualquier institución. ¿Para qué existe la IARES? Para cobrar impuestos, hermano. Bueno, okay. ¿Y qué es lo que hace? Eso es lo que hace. Y lo hace bien, ¿verdad? Amén. Lo hace bien. Para eso existe. Amén. Para eso existe. Bueno, ¿para qué existen los bancos? Para tener ganancia financiera, por eso son bancos. La iglesia es una institución que, de hecho, la palabra iglesia significa asamblea de llamados, hermano. No quiere decir edificio picudo con una cruz en la punta, ¿verdad? La iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. La iglesia somos nosotros. A la iglesia se le encomendó predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no lo trajo la iglesia. El Evangelio lo trajo el Hijo de Dios. Cuando Jesús predicaba el Evangelio del reino, la iglesia no existía.
Cuando Jesús tomó el rollo de Isaías en la sinagoga y encontró esta escritura y la leyó delante de los que estaban allí, la iglesia no existía. Amén. No había iglesia. Cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, la iglesia no existía. No había iglesia. ¿Ya lo entendimos? No había iglesia. Entonces el Evangelio no es de la iglesia. El Evangelio es de Dios. Muy importante entender. No es de la iglesia. El Evangelio es de Dios. Ahora, la iglesia quiere decir asamblea. Por eso nos reunimos. Todos los domingos a las 2 de la tarde hay llamada a asamblea. Dice aleluya. Es una asamblea constituida de gente que ha nacido de nuevo al reino de Dios. Por eso somos ciudadanos de la patria celestial, porque ya estamos dentro del reino. Amén. Por eso Jesús decía: arrepiéntete y conviértete, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 4, que estamos en Lucas. Si se va más atrasito, en Mateo capítulo 4 usted lo puede leer. Eso es lo que Jesús predicaba, el evangelio del reino. Entonces hay que tener en cuenta muy claro que el evangelio es de Dios y el evangelio es poder. Porque de Dios, si fuera de la iglesia, pues no serviría de nada, igual que las religiones, hombre. Las religiones son de los hombres, no sirven de mucho. ¿Qué poder hay en la religión? Amén. Cualquiera que sea. Ninguno. ¿Qué poder hay? Cuando uno es religioso, uno habla de Dios, pero del diente al labio, porque en realidad no hay fe, no hay convicción, no hay conocimiento. No hay revelación, no hay nada. Una simple práctica. La palabra religión quiere decir eso, una práctica que lo liga a uno a Dios, y no a la manera de Dios, sino a la manera de uno. Es peor todavía. No como Dios lo pide, no como uno se la inventa. Amén. La pregunta es curiosa, ¿va? Si solo hay un Dios verdadero, ¿por qué hay tantas religiones? Fíjate que hasta cuando estaba muerto en delitos y pecados, yo creía que había un solo Dios. Nunca creí que hubieran 5 o 10 o 20. Y si solo hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones en la faz de la tierra? Porque las religiones las inventó el hombre. Amén. Dios nunca le dio religión al hombre. Nunca. Adán no tenía religión. ¿De qué religión era Adán? Cuando uno habla de Dios, lo primero que le pregunta a la gente a uno: ¿de qué religión es usted? O sea, Adán hablaba con Dios, Adán conocía que era su creador, Adán sabía de la existencia de Dios, hablaba audiblemente con Dios, conocía los planes de Dios, tenía un pacto con Dios. ¿Y que de qué religión era? De ninguna. No tenía. Y tampoco perdió religión, perdió la bendición que Dios había proclamado sobre él desde el principio. Que la Biblia dice claramente que Dios creó al hombre, creó a la mujer y los bendijo. Y esa bendición fue la que perdió. Y cuando perdés la bendición, perdés todo. Amén. Todo lo que pueda provenir de Dios. Lo que yo pueda hacer quebrándome el lomo, lo que yo pueda hacer haciendo tranzas, lo que yo pueda hacer haciendo, hermano, ahí mis movidas, esa es otra cosa. Esa es aparte. Lo que viene de Dios, que es lo que en realidad permanece. Lo demás, hoy sí, mañana no.
Amén. Que es lo que en realidad permanece. Porque si Dios es la fuente, va a permanecer, porque Dios permanece para siempre. Amén. Por eso dice la Biblia, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que permanece para siempre. La prosperidad que Dios añade no se acaba, no se termina, porque vino de Dios. Amén. Dice aleluya. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el Evangelio es de Dios, el Evangelio es poder, muy importante entender eso. Aleluya. Muy importante entender eso. Amén. También es importante entender qué predicaba Jesús, el Evangelio del Rey. Y Evangelio quiere decir, como ya sabemos, las buenas nuevas. Y la buena nueva no es que haya Dios, porque los judíos ya sabían eso. Y Jesús le predicó a judíos. Amén. La buena nueva no era, yo no voy a decir a un judío, mire, hay un Dios. Judío sabía eso. La buena nueva no es que hay Dios. La buena nueva es que ese Dios poderoso, omnipotente, ese Dios de amor, de misericordia, amén, tiene un interés en el hombre. Esa es la buena noticia del Evangelio. ¿Dice amén? Esa es la buena noticia, no de que hay Dios. De nada serviría que hubiera Dios si usted y yo no le importáramos en lo más mínimo. ¿Le importamos a Dios o no? ¿Cómo sabes que le importas a Dios? ¿Cómo sabes? En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ajá, entonces sí le interesas a Dios. Ahí está demostrado con claridad, ¿se da cuenta? Esa es la buena noticia. Porque nada serviría que yo te diga que hay un Dios de poder, que hay un Dios omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, que hay un Dios que él todo lo hace nada y de la nada lo hace todo. Pero a usted no le importa en lo más mínimo, usted es un cero a la izquierda. Entonces, quedamos en lo mismo. ¿O no? ¿Ah? Que quiere, pero no tiene ganas de ayudar. Como gente que usted conoce. Dice que no. Él puede, dice la gente. ¿Qué pasa que no quiere? Oh, pues sí, claro, pues estamos en las mismas. Si puede y no quiere, quedamos en lo mismo. O al revés. Si quiera y no pueda, pues igual, quedamos en las mismas. ¿Cuál es la buena noticia? De un Dios que puede y un Dios que quiere ayudarte. Ahora, si usted no quiere ayuda, bueno, eso ya está en usted. Amén. Eso ya está en usted. Usted no la quiere. Vamos a hacer como decía Cantinflas. Si se muere el doctor, pues ya estaría de él. Decía, pues él quiere morir, ¿qué vamos a hacer? Ya. Usted no la quiere y esa es decisión de cada quien. Pero la puerta está abierta. Todavía. Porque va a llegar el día como cuando el arca en el diluvio, la puerta se cerró. Y una vez la puerta se cierra, no se va a volver a abrir. Amén. Todavía está abierta. Pero una vez se cierre, no se va a volver a abrir. En vista de todas esas necesidades, hermano, que nosotros tenemos, fue que Dios decidió enviar a su Hijo unigénito para traer el poder de Dios a la faz de la tierra. Por eso Juan testifica en el capítulo 1 y Juan dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. O sea, estos hombres vieron la gloria de Dios, el poder de Dios manifestado a favor del hombre. Amén. Aleluya. Las verdades profundas que el Señor, hermano, enseñó sobre el reino de Dios, sobre eso enseñaba Jesús. Las parábolas que Jesús enseñó tienen que ver con el reino de Dios. Jesús usaba esa expresión seguido.
Es semejante, ¿verdad? El que encuentra el reino es semejante al que encuentra un tesoro. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Arrepiéntete, conviértate, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. No, hombre, chale, carnal, ya entendamos el asunto, no quitemos la confusión. Amén, esto no es religión, esto es poder. Y si no hay poder, pues entonces, póngase a pensar. Poder para salvar, para sanar, para libertar, para prosperar. Pero eso sí, hay que vivir el evangelio. No como el chinito nada más milando desde afuera. Hay que vivirlo. Empezando por arrepentimiento y conversión. Amén. Por ahí hay que empezar. No me arrepiento y me convierto, no puedo entrar al reino. Ahí es donde está la bendición, en el reino. Amén. Y el capítulo 4 que le mencionaba de Mateo dice claro que Jesús recorría la Decápolis predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le traían paralíticos, ciegos, lunáticos, endemoniados, de lo que fuera, hasta muertitos si tenían la oportunidad, y los sanó. Amén. Nadie se acercó a Jesús jamás creyendo que no haya recibido socorro de parte de Dios, porque eso es el evangelio. Si no fuera así, entonces nos quedamos en las mismas, hermano. Pues hay que entenderlo. Amén. Ahora, en el pasaje que leímos, un pasaje poderosísimo, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, quizás que hay tantos, hermanos, que uno puede escoger, pero este pasaje es poderosísimo. Ahí Jesús está diciendo que Él está acreditado y que Él está capacitado, amén, y que está autorizado para suplir cualquier necesidad en la vida del hombre. Eso es lo que está diciendo. Dice aleluya. Que está capacitado, que está habilitado, que está autorizado de parte de Dios para suplir cualquier necesidad en la vida del hombre. Y eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Para la gloria de su nombre. Los dos poderes que Dios usa para no solo crear, sino también mantener el universo es el Espíritu Santo y la palabra de Él. Hasta el día de hoy. En Génesis, cuando vemos que Dios reorganizaba la tierra, porque Génesis no habla de la creación original, porque Dios no iba a crear nada que estuviera desordenado y vacío. Amén. Es una reorganización. Amén. No voy a entrar en el tema por qué, ese es otro tema, si no, se le enfría la cena, bro. Amén. Es una reorganización. La tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí estaba, nos enseña la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Sin embargo, a pesar que el Espíritu de Dios estaba presente, nada pasaba. Nada pasaba. Todavía. Faltaba un ingrediente. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Donde no hay palabra, no hay nada. Donde no hay palabra de fe, palabra de autoridad, aunque Dios esté ahí, nada va a pasar. Muy importante, es un principio en la Biblia. Ahí se movía el Espíritu. Por eso es que hay que tener cuidado lo que nosotros decimos, hermano. Que ese también es otro tema, pero así como comercial. Hay que tener cuidado lo que nosotros decimos. ¿Dónde está Dios? Ahí está, hombre, ahí está.
Lo que pasa es que no escucha las charadas que usted está diciendo, porque él no responde a eso. En otras palabras, ¿qué está haciendo? Ahí está, pero te está ignorando. You're being ignored 100%. ¿Y qué pasa cuando alguien te ignora? Podés gritar, patalear, dar misa, repicar y dar misa, como decía mi abuelita. Y ni te van a voltear a ver siquiera. Bueno, es muy importante eso. El Espíritu Santo solo responde a la palabra de Dios. Nada más. No a las quejas, no a los lloriqueos. Amén. ¿No? Como nosotros a veces pensemos, ¿verdad? No, hermano. El Espíritu Santo responde a la fe, no a la lástima. Amén. No a la autobajestima, ¿verdad? No. A la fe. Por eso hay que conocer la Biblia, pues. El Espíritu de Dios responde a la fe, no a los quejidos. Usted puede gemir, pero creyendo. Eso es otra cosa. Amén. Puede derramar baba, lágrimas, sí, pero creyendo. Lo que me esté quejando ahí, hermano, y tirándole, vea, indirectas a Dios, eso no va a lograr nada. Muy importante. En Jesús, decía, ¿por qué el ejemplo de Génesis? Ahí estaba el Espíritu Santo presente, nada pasaba. Hasta que salió la palabra de sea la luz. Y la cosa empezó a moverse, hermano. Amén. Dice aleluya. Sea la luz, y fue la luz. Sepárense las aguas que están sobre el firmamento de las aguas que están bajo el firmamento, y empezó la cosa a moverse. Amén. Produzca las aguas, ¿verdad? Monstruos marinos, seres vivientes, produzcan los aires, seres vivientes que vuelen sobre el firmamento, produzca la tierra. Ok, y entonces ahí la puso, pum, 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 pum. Para que el poder de Dios se manifieste, se necesita la unción del Espíritu y el poder de la palabra de Dios. Cuando juntas esos dos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Recibiréis qué? Poder. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los dos poderes que Dios usa para vivificar, para crear y sostener la vida, no solo espiritual, en el universo entero. Amén. Uno de los nombres que lleva el Espíritu Santo en la Biblia es que el Espíritu de vida. Amén. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque sobre él reposaba la plenitud del Espíritu. Él no lo dijo ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y no estaba a chorritos. Amén. Para que pues entendamos. No estaba con gotero. La plenitud del Espíritu estaba sobre él. Jesús tenía un poder ilimitado. Amén. Hay que tener poder ilimitado para caminar sobre el agua en medio de una tormenta. Que Jesús caminó sobre el agua, no parecía cuando se hundió el Titanic. Había una tormenta. Amén. Había una tormenta. Y en medio de la tormenta venía el Hijo de Dios caminando sobre el agua.
con viento, con olas, con relámpagos, con truenos y todo el relajo, que ahí venía Jesús caminando como que estaba en el Parque Central allá en Nueva York, hasta silbando que se venía el maestro. What a beautiful day. Yeah. Nice day, nice day. I like it. En una tormenta tenés que tener poder ilimitado para hacer eso. Y lo que es más, cuando subió a Pedro, que del susto se le olvidó que hasta nadar podía, al barco cayó la tormenta. Le dijo el viento: enmudece. Y se acabó la novela. Para hacer eso hay que tener poder ilimitado. ¿O no? Pues yo creo que nosotros no la hacemos, bro. Amén. Bueno. ¿Por qué Jesús tenía poder limitado? Porque en Jesús se juntaron la unción del Espíritu, vino sobre la palabra. Jesús era la palabra encarnada. ¿Amén? Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Por eso dice Juan: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo, hermano? Capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo. ¿Qué es verbo? Es palabra. Y no solo es palabra, verbo es palabra en acción. Si no hay acción, no es verbo. Puede ser adjetivo, puede ser sustantivo, pero no es verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. ¿Lo has leído o no? Si no, vaya y léalo. Y ese verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso. Porque Jesús no era un religioso caminando por la faz de la tierra. Jesús era Dios hecho hombre. Amén. Jesús es Dios. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia, de verdad, de poder. Jesús solo ordenaba. Jesús solo abría la boca. Y ese era hecho. Amén. Extraordinario. Era hecho. Y no se tardaba mediodía para realizar uno de los milagros más, hermano, extraordinarios del Nuevo Testamento, ¿verdad? La resurrección de Lázaro. Después de 4 días de muerto. Amén. No estuvo ahí mediodía. 3 palabras. Qué autoridad. Fuera de serie. 3 palabritas. No, otra vez nos pasamos como 1:30, lero, candelero. Y todavía después, ¿qué será que Dios no me oye? Mézclele fe, piense como Jesús: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Amén. Mézclele fe a la palabra. Yo sé que tú siempre me oyes. Y ore con entendimiento, con fe. Use su mentalidad, use su lenguaje apropiado, use la visión, use la fe. Mézclelo en la oración delante de Dios. Amén. No esté ahí en que se arrodillado roncando, mejor acuéstese y duerme, y cuando ya esté descansado ora. Yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, ven fuera. En inglés 3. Lazarus, come out. En chino va a ser igual. Usted lo quiera, inglés, español, chino, japonés, whatever.
3 palabras. Amén. Y era una cueva donde estaba Lázaro. Pero me imagino que alguno lo pescó y lo puso arriba y le dijo: hey, ahí te llaman. Bueno. En Jesús se juntó la unción del Espíritu a la palabra de Dios hecha carne. Y cuando juntas eso, se forma lo que en griego se denomina dunamis, que traducido al español es poder. De ahí viene también el término en español dinamita. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y sobre la iglesia vino el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ojalá, hermano, que en los días que tenemos por delante haya una iglesia, y al decir haya una iglesia no me refiero a una congregación, me refiero a la iglesia de Cristo. Haya una iglesia que crea en eso. Amén. Que crea en el poder del Espíritu de Dios, unido al poder de la palabra. Por eso es que a la iglesia le cuesta tanto hacer la obra del ministerio, porque pues honestamente, hermano, en estos tiempos vivimos en una iglesia que carece de poder. ¿Vea? Y algunos hasta fabrican milagros, pues, para a ver si le echan una manita a Dios. Fabricando milagros, que se sanan en una cruzada y la misma no ahí se va a sanar también y allá se vuelve a sanar otra vez por otro lado. O sea, no que echan glitter ahí en el conducto del aire acondicionado para que llueva oro, hermano. Estar fabricando milagros. ¿Por qué? Porque es una iglesia que carece de poder. Amén, carece de poder. Tal vez porque no hemos entendido, hermano, lo que el Señor nos dijo cuando dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo estuviera sobre nosotros. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de poder, no con milagros fabricados, milagros genuinos, pero una iglesia de poder. Hoy, como se ha creído en tanta incredulidad, hay gente que dice que eso era para los tiempos de antes. ¿Antes de qué? Esa es la pregunta. De antes. ¿Antes de qué? El Nuevo Testamento. Entonces, ¿antes de qué? Nuevo Testamento. El advenimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia es Nuevo Testamento. Y la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de poder. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, está claro, hermano. Amén. Sobre el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, reposa la unción del Espíritu Santo. Ahora, con esto no le quiero decir que nosotros podemos hacer a nuestro antojo lo que queramos, no, hermano, nosotros vamos bajo el control del Espíritu de Dios. Pero sí tenemos que creer que cuando el Espíritu de Dios quiere hacer algo, Él puede usarnos. Amén. Que no somos nosotros, es Él. Dice aleluya. Que no vamos a usar, hermanos, los dones o el poder de Dios a nuestro antojo, ¿verdad? No podemos hacer eso. Pero sí tenemos que creer que cuando el Espíritu de Dios quiera usar nuestras vidas,
creer que Él tiene poder para hacer lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y esto es importante no solo para la iglesia, sino también para nuestra vida personal, porque Dios solo va a hacer en su vida lo que Él pueda hacer a través de usted. Amén. Si no lo puede hacer a través de usted, difícilmente lo va a hacer a través de otro. ¿Se da cuenta por qué es importante crecer en gracia, en conocimiento, en carácter, en fe, en visión, en comunión con Dios? Porque Dios solo va a hacer en mi vida lo que pueda hacer a través de mí. Lo que no puede hacer a través de mí, pues no sé, quién sabe. Hasta Jesús le preguntaba a la gente: ¿crees que puedo hacer eso? ¿Podía Jesús? Por supuesto, Él sabía que podía. Y la pregunta no era porque Él, no estoy seguro si voy a poder. Él sabía que podía. La pregunta era por si aquel que estaba pidiendo creía que Él podía. Y no era que iba a llegar el otro que estaba al lado a decirle: Señor, fíjese que yo creo que Él puede. No, si es a Él que le estoy preguntando. El que me vino a pedir que le abriera los ojos. ¿Crees que puedo ser Él? A Él. ¿Qué contestó ese hermano? No se tardó ni 30 segundos. Si quieres, puedes. Amén. Y si no hubiera creído, hasta ahí llegamos, hermano amado. Amén. Póngase a pie esta hermosa tarde. Crea. Hay poder en el Hijo de Dios. Los milagros no han pasado, hermano. El Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios sigue vigente. Los milagros no han pasado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Lo que pasa es que nosotros ponemos la mirada en nosotros, no en Él. Si la ponemos en Él, vamos a ver su gloria. No la pongo en usted. Es que yo, es que míreme, es que como Dios va a hacer algo, si yo tal cosa. No, hombre, si usted no puede hacer nada, usted nunca va a poder hacer nada. Uno se mira a uno, mírelo a Él, mírelo a Él. Él es el que hace las cosas. Él sí puede. Mírelo a Él. No se mire usted. Es que yo no hablo bien. Es que no tengo papeles. Es que soy medio tartamudo. Es que míreme, soy negrito, pelo parado y no sé qué, y esto y lo otro. O sea, no estudié. No, tampoco Pedro estudió y levantaba muertos y paralíticos de nacimiento. Porque no estaba viéndose él, estaba viendo a Cristo, el poder de Cristo, y había creído lo que el Señor le dijo: mayores cosas haréis vosotros. Él lo dijo, no nos lo inventamos nosotros. Mayores cosas haréis vosotros. Dice aleluya. Yo le invito a que crea en milagro, a que crea en el poder que hay en el Evangelio de Cristo para transformar su vida, no solo para sanar, para liberar, para prosperar, para alcanzar una vida abundante. Amén. Para la gloria del Señor, para entrar, hermano,
a tomar posesión de una tierra donde fluye leche y miel, salir de la tierra de la maldición, que produce cardos y espinos, cansancio, rigor, desgaste, entrar a una tierra donde hay gozo, paz, prosperidad. Amén. Vida abundante, vida eterna. Eso es el Evangelio, hermano. Amén. Le servimos a un Cristo vivo, a un Cristo glorificado. Y la prerrogativa del Espíritu Santo es glorificar el nombre del Señor. Amén. Y que cuando en su nombre se ore, sucedan milagros, señales, prodigios, maravillas, cosas extraordinarias, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer para darle justicia y honra al nombre de Jesús, que murió como un vil criminal, como un alborotador, como un impostor. Cuando en el nombre de Jesús suceden cosas, que el Espíritu Santo es el que las hace. Bueno, está difícil decir que Jesús era un impostor. Está difícil decir que Jesús era un alborotador. Cuando le decían a Jesús que no podía perdonar pecados. Está difícil decirle a uno que no puede hacer algo cuando le dice a un paralítico de nacimiento. Por eso existe el Evangelio. Por eso hay esperanza. Aleluya. Por eso existe el Evangelio. Por las cosas que yo no puedo hacer. Porque las cosas que yo puedo hacer las hago. El Hijo de Dios vino para hacer las cosas que yo no puedo hacer. Poderoso Dios. Pero Él sí puede. Mi alma clama por Él quiere, puede. Oh, bendito sea su nombre. Dígale, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. En el trono. Ven sobre mí, dígale, oh Espíritu de Dios, ven sobre mí. Y al Cordero. Sáname, restáurame, vivifícame, sálvame. Aleluya. Libértame. Aquel que quiere ser libre va a ser libre. Que hay poder de Cristo para libertar. El que quiera ser sano y tenga fe va a ser sano. Que hay poder en la sangre del Hijo de Dios para sanar. Hay poder en el nombre de Jesús para salvar, para sanar, para libertar, para prosperar. Aleluya. Porque el Evangelio es poder. Amén, amén.
Dígaselo, dígaselo. Heme aquí, Señor. Mi alma clama. Heme aquí, dígale delante de tu presencia. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Poderoso Dios. Yo no puedo, dígale, pero tú sí. Poderoso Dios. Tiende tu misericordia. Manifiesta tu gloria. Poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma clama. Amén, por amén, amén, ti. amén. Él es suficiente, hermano. Vengamos a Él, vengamos a Él. Poderoso Mírelo a Él, mírelo a Él. Gloria a Cristo. Crea en un Cristo glorificado, que es un Cristo de poder. No le servimos a un Cristo crucificado, Él no está ahí. Clama por ti. Ni un Cristo que está en la tumba, tampoco está ahí. Mi alma clama por Le servimos a un ti. Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre y rige el universo entero. Mi alma clama por Cristo de ti. poder. Cristo vivo. Mi alma Aleluya. clama por ti. Dígale, mi confianza está en ti, mi fe está en ti. Mi alma esperanza está en por ti. Dígale, mi esperanza está en ti, mi fe está en ti, mi confianza está en ti. Porque tú eres Dios. Y si quieres, puedes. Aleluya. ¿Y sabe cuál es la buena nueva? Que Él quiere. Solo falta que usted crea que puede. ¿Sabe cuál es la buena nueva del Evangelio? Que Él quiere. Solo le falta a usted creer que Él puede. Porque si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Oramos esta tarde ante sus manos y oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por el poder de tu evangelio, el poder de tu espíritu, de tu palabra, el poder de tu